El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camilla a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos lo dejaran tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, tráeme la Biblia, por favor, que tiene Madre Blanquita allá arriba. Sentaditos. Hay un planteamiento muy interesante que quiero que reflexionemos, meditemos un poco. Ya lo hacía yo en el programa, sobre dos aspectos básicos que nos presenta hoy la palabra de Dios, o que podemos deducir. Claro, la palabra de Dios siempre tiene una riqueza, siempre tiene una enseñanza y una profundidad que, si nos dejamos penetrar, que si nos dejamos cuestionar, si nos dejamos alimentar, puede transformar nuestra vida. Pero también va a tener que haber cambios, va a tener que haber un proceso de una recreación, de cuando se hace algo y que pues no salieron las cosas como uno quería, y pues como cuando, ¿se acuerdan ese pasaje de el barro en manos del alfarero? Así el Señor quiere hacernos. Ese barro no funcionó, no tomó la forma adecuada, desgraciadamente por el pecado, y tiene que ser reconstruido, tiene que ser vuelto a construir. Entonces, el primer elemento importante es la clave de esta primera lectura, es: vio Dios que todo lo que había hecho, y lo había hecho bueno. O sea, se habla, el primer momento, que se encuentra el Espíritu del Señor aleteando sobre las aguas. Pero ¿cómo son estas aguas? Había soledad, o sea, carencia, había pues todo lo que es precisamente el pecado, destrucción, muerte, todo. Y había caos, o sea, no había un orden. El caos es cuando no hay ese orden y no funcionan las cosas para las cuales fueron creadas. Es en ese sentido. Hay que entender, no quiere decir que literalmente, realmente ya desde el principio existía todo eso malo, pero es una enseñanza. Recuerden que la narración del Génesis, los primeros 11 capítulos, es una enseñanza, es una manera de tratar de entender qué fue lo que sucedió o cómo se dieron, al menos explicarse el origen del mal, el origen del ser humano y el propósito del ser humano. Entonces vemos en este ámbito este aspecto. Y en esta lectura vemos que dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y creó, y había soledad y había caos. Y las tinieblas, o sea, tres elementos: soledad, caos y tinieblas. Soledad, caos y tinieblas. Son realidades que son consecuencia cuando no está Dios, cuando no hay esa palabra creadora, esa palabra que pone orden. Por eso la narración del Génesis nos habla cómo el Señor va creando y va poniendo orden, va poniendo y va dando función, va dando luz. Uno de los elementos primeros que crea Dios es la luz. Es la luz precisamente por esa oscuridad, por esa soledad, y empieza a crear los animales y todas las plantas por esa soledad, ¿sí? Y obviamente en esa realidad del caos. Ok, entonces el primer elemento que nos plantea aquí la palabra de Dios es que era necesario la creación, en ese sentido, de acuerdo al proyecto de Dios. ¿Y quién es el que va a hacer la creación?
obviamente es la palabra de Dios, porque es Dios quien habla y la creación se realiza, que es precisamente en Cristo. Por eso decimos que Cristo ya estaba desde el principio, porque Él era la palabra. Lo dice así el texto del Evangelio de San Juan al inicio. En el principio estaba la palabra y la palabra era Dios y la palabra, ¿sí? Y todo fue hecho por Él. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que está hablando. Cuando dice, en el principio Dios creó, el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies del agua. Estaba Padre, Dios Padre, el Espíritu y la palabra, que es el mismo Cristo. Y dijo Dios, ahí es la manifestación de la palabra. La manifestación de esta palabra que viene a poner orden. O sea, dijo Dios y habla Dios y el mundo, la creación, todo empieza a tener un orden. Empieza a ser la luz, empieza a separar el día de la noche, luego separa las aguas del cielo y separa las aguas de la tierra, y luego también las plantas, semillas, y para que se fuera dando, ¿no? Lo que haya estrellas en el cielo, hubiera sol, hubiera luna, y todo lo que iba haciendo, Dios vio que era bueno. Entonces, uno de los aspectos que trataba yo de enseñar o de compartir es aprender a ver a Dios en la creación. Admirar la creación, no por la creación en sí, sino por el orden. La obra de Dios es maravillosa, y si la obra de Dios es maravillosa, cuánto más el que la creó. Yo lo comparaba con las creaciones humanas, como por ejemplo una obra de arte, una pintura, una música, un poema, habla del corazón del artista. Sabemos que hay canciones, por ejemplo, que hablan de un amor puro, profundo, sincero, y otros hablan del dolor, del odio, de las canciones que cantan, estas canciones de desamor, ¿no? La Lupita D'Alessio y todas estas personas que no hacen más que o hablar del desamor, o hablar de la pasión, o hablar del placer. Pues hablan de lo que hay en su corazón, hablan de lo que ellos viven y son. Entonces, cuando uno aprende a ver la creación, aprende a ver a Dios mismo, aprende a descubrir en la creación esa presencia de Dios. Entonces, el hombre, cuando vive bien en la creación, aprende a adorar a Dios en la creación, no a adorar la creación, como desgraciadamente por ese desorden se llevó el hombre, a adorar la tierra, a adorar las plantas, a adorar el sol, a adorar al agua, el fuego, y a adorarse a sí mismo. No, es aprender a ver en esa creación el alma, el espíritu, la presencia, el orden, el amor de Dios en todo esto. Esto nos lleva también a aprender a descubrir en el hombre mismo esa presencia de Dios. Si las cosas fueron creadas y se puede ver, pues el sol, los animalitos, el aire, el agua, las estrellas, y dices, wow, qué increíble, ¿no? Pues más increíble es el que los creó. Ahora, cuando vemos al hombre y aprendemos a admirar a Dios en la creación del hombre, es maravilloso, pero quítale a Dios al hombre y cae en el pecado original, que es la tentación de Adán y Eva. Esa tentación en donde, ¿no?, van a ser como dioses, o sea, ya no necesitamos de Dios, ya no necesitamos estar buscando a Dios, van a ser como dioses, que es el hecho de la creación sin Dios, el orden, entre comillas, sin Dios, donde lo que nos importa a nosotros o nos interesa a nosotros es tener el control, tener el placer, poder decidir lo que yo quiero, cuando quiero, porque quiero y como quiero, que es el origen de todo pecado, es el origen de no saber manejar la libertad. Voy a poner un ejemplo. El papá que le dice al hijo, no hagas esto. ¿Cuánto tiempo puede estar el papá detrás del hijo para evitar que haga las cosas? Cuando son niños es obligación de los padres, detrás de los hijos, pero no se tiene ese tiempo porque se trabaja y bueno. Entonces llega un momento en donde el niño, pues ya no lo puedes estar detrás de él. Cuando son chiquitos es obligación. No saben distinguir entre el bien y el mal, no saben distinguir lo que es peligroso de lo que no es peligroso. Es obligación de los padres. Pero muchos padres trabajan y delegan esta responsabilidad a la televisión
y a otros aspectos que no son saludables. Pero llega un momento en donde el niño empieza a tener conciencia y empieza a descubrir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el papá ya no puede estar sobre de él, ni le puede estar diciendo, mira, es esto. Tienes que, o sea, sí tiene la obligación de decirlo, pero el niño tiene, o el adolescente, el joven tiene que empezar a tomar decisiones. Y por más que uno quiera corregir y estarle, si el niño es rebelde y no quiere, pues ese es el problema. Obviamente hay que llenarlo de amor, hay que enseñarle, pero no siempre. Yo lo veo aquí, en el proceso de la formación. Se nos ponen los planteamientos, las reglas, están los formadores, y los formadores nos dicen, hagan esto. Pero el formador, y menos aquí, no puede estar detrás del formando, de la formanda, ¿lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Oye, se supone que pues son personas, entre comillas, que ya saben tomar decisiones. Claro, tenemos criaturas, a ellos sí hay que, y ahí es donde batalla pobre Fray Josué, porque son niños, tenemos niños de 11 años, que hay que caminar con ellos. Pero ya los jóvenes, todavía los adolescentes como el Pedro, pero ya los jóvenes, ya de 18 años para adelante, no se puede estar detrás de ellos. Se les dice, no hagas esto. Pero ellos deciden obedecer la palabra o no, que es precisamente el caos. Cuando no hay palabra, cuando no hay la presencia de Dios, viene el caos en nuestra vida. A veces hay gente que cree que no, es que tienes que obligarlo, tienes que hacer algo. Es que aquí no es correccional. Aquí no es, mucha gente luego, padre, le quiero traer a mi hijo porque es drogadicto. ¿Y qué quieres que hagamos con él aquí? No, pues para que aquí, no, es que no es correccional, ni es un centro de rehabilitación. Sí espiritual podríamos decir, pero no para vivir aquí. Los que queremos estar aquí es porque queremos o pretendemos obedecer a Dios. Pero podemos hacernos tarugos, como lo hacen los hijos hacia los papás, que creen que engañan a los papás, pero quien termina dañado es el joven. Aquí también en la formación se dan cuestiones como en toda familia, ¿no? Entonces, no, pero es que el papá debía haber hecho, no, es que el formador debía haber hecho. El formador no es papá ni mamá. Es simplemente un instrumento. Quien quiera ser formado va a ser formado y quien no, aunque te le pongas encima y lo estés viendo, no, porque la palabra de Dios no ha entrado. O sea, no es el centro la palabra. No es una persona que quiera formarse. Yo platicaba con una personita que, pobrecita, me da pesar porque yo trato de ayudarla. Es una persona, no es de aquí, es a través de los medios, pero siempre está quejándose y siempre está, es que nadie me quiere, es que todos están en contra, y yo le digo y le digo y le digo, hasta que ¿sabes qué? Ya no te voy a decir nada, porque tú estás centrada tanto en tu dolor, tanto en tu sufrimiento, y eres tan egoísta, que no permites que la palabra entre en ti y te transforme. Entonces, esa es la consecuencia del pecado, esa es la consecuencia del caos que viene y que desgraciadamente cuando uno no da cabida y dejamos así en ese momento, dejamos que nuestra soberbia, nuestro enojo, pues todo lo que no es de Dios, todo lo que no es orden, gobierne nosotros, es cuando cometemos esos errores. Pues salió ahorita a colación, me ha tocado a veces acompañar el tiempo que fui de formador, porque no fui formador, pero por más que uno quiera que los jóvenes, y a veces me tocaron no jóvenes, sino ya adultos, y aún así de adultos, no se dejaban formar. El que no se deja formar, tarde o temprano, truena, y no es culpa del formador, ahí es culpa del que no se deja formar, es culpa de que aquel que prefiere el pecado y se encierra en esa realidad. Claro, todos pecamos, todos somos pecadores, pero no es lo mismo ser pecador y luchar contra el pecado, aunque te caigas, a negarte la posibilidad de ayudarte. Y si te niegas, estás negando el orden, estás negando la gracia, estás negando
Y el problema es que lo vemos en la persona, ¿no? Vemos la autoridad y como me cae gorda o porque no la tolero, entonces no permito que Dios hable a través de él. A mí me ha costado trabajo. Muchas veces en las cuestiones de mi formación, a veces la actitud, por ejemplo, del padre o de la madre, o porque yo tuve superiores de mis hermanos de colegio, el padre hacía un experimento interesante, éramos 18 en el noviciado, y cada mes le tocaba a uno diferente ser superior. A mí nunca me tocó ser superior, y me tocó que había jovencitos de 16, 17 años que fueran mi superior. Yo era un hombre de 30 años, con una carrera. No estoy diciendo que sea mejor que ellos, pero me costaba porque pues te ponían a hacer cosas, pues yo no le veo caso, así como que pues bueno. Y si yo me hubiera puesto en una actitud de no, o sea, no, ¿por qué lo voy a hacer? Pues el caos estaba entrando en mí, que llegó un momento en que yo le dije al padre, ¿sabe qué, padre? Pues yo no le veo caso estar aquí, es puro problema, situaciones así. Y el padre me dice, bueno, ¿y quién es el adulto? Pues yo era el único adulto. ¿Y quién es el que viene de un grupo de oración? Pues ya con eso me mató. Sino, pues sí es cierto, o sea, no puedo justificarme. No puedo justificarme porque la palabra yo la conozco, porque la vida de oración yo la conozco. Entonces estaba viendo más lo que hacían los demás y no me estaba viendo lo que Dios quiere hacer aún a través de esa autoridad, que era un chamaco, que hoy ya después se salió y ya se casó y tiene sus hijos. Bueno, no era uno, sino eran diferentes, ¿no? Pero qué difícil es cuando esta palabra que viene a poner luz, que viene a separar lo que es de día y lo que es de noche, o sea, lo que es pecado de lo que no es pecado. Para eso es la palabra, para ayudarnos a orientar. Pero no, pues es que yo quiero que la noche sea día para mí. Pues ¿sabes qué? Pues no se puede. O sea, por más que tú digas, es que yo quiero que se haga así, es que no se puede. No hay posibilidades de eso. Entonces, sí es importante en este ámbito. Dios creó y ha manifestado el orden a través de la palabra, que es Cristo mismo. Y es precisamente por eso dice, recordando esto, en el principio existía la palabra. Dios habla y la palabra se oye, que es el mismo Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene todo esto. Ahora, viene el otro elemento interesante. En el pasaje de Marcos, que es el que estamos ahorita leyendo, capítulo 6, leímos 53 al 56. Fíjense, antes quise la Biblia porque el texto de ahora inicia así. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret y atracaron. O sea, ¿en dónde iban? Iban en el agua, iban en el bote. ¿Qué sucedió en ese bote? Por eso quise la Biblia. Dice, voy a leerles desde el versículo 45. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, ellos se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario. ¿Cómo estaba la creación en un inicio? Dice el texto, en el principio creó Dios el cielo y la tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, el pecado es esa oscuridad, es esa tiniebla, esa soledad. Y es Jesús quien va a caminar en las aguas como señal de la nueva creación que viene a ser en nosotros. Él camina y controla. Hay otro pasaje hermosísimo donde él se está echando un coyotín, así como buen misionero, van remando y hay una tormenta y el Señor va recostado así, pero con una tranquilidad se echa su coyotín. Y luego me lo dice, Señor, ¿qué no te das cuenta lo que nos puede pasar? ¿No te preocupas? Allá calla el agua, calla el viento y todos se quedan, wow, ¿por qué estaban asustados? ¿Qué no tienen fe? Entonces, vean cómo obviamente esta agua representa
el signo del bautizo, el agua del bautizo, que viene a poner orden en nuestras vidas. Obviamente el niño recién bautizado va a entender eso, pues no, pues si apenas nada más sintió el agua y se puso a chillar. Pero los papás y los padrinos son los responsables de enseñar a los hijos, a los ahijados, sobre este orden. O sea, Cristo en su bautizo, cuando Él es bautizado en el Jordán, va a manifestar este orden. Y empieza, y es precisamente, Él va por el mar, por el agua, y dice, viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario. A eso de la 4ª vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar. Quería pasarse de largo, pero ellos viéndolo caminar sobre el mar creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Pues todos le habían visto y estaban turbados, pero él al instante les habló diciéndoles, ánimo, soy yo, no teman. Subió entonces junto a ellos a la barca, amainó el viento y quedando en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes. Hay otro pasaje, ¿se acuerdan de Pedro? Déjenme checar, ¿dónde está? Pedro también se enfrenta a una situación cuando Jesús va caminando sobre las aguas. Es en Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice, inmediatamente obligó a los discípulos a subir la barca y al ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo él allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, el pecado, el caos. Pues el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Así bien sacatones, ¿no? ¿Quién dice que las mujeres muy valientes? No, hombre, si somos bien sacatones. Es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Imagínense, hombres fuertes, pescadores, rudos, ¡ah!, como viejas. Bueno, pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, soy yo, no teman. Y aquí viene la parte hermosa de lo que hace la iglesia, de lo que tenemos que ser nosotros como iglesia. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. ¿Sobre qué? El pecado. Sobre el pecado, sobre el caos, sobre el desorden, sobre la destrucción, la soledad, el miedo, todo. Y el Señor dice, órale, éntrale. Empieza a caminar. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo, y como comenzara a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro todavía no tenía el espíritu del Nazareno, si dice hasta una canción, ¿no? Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque ya tenía el espíritu del Nazareno. O sea, ese orden, ese espíritu que aleteaba, que según nos dice aquí en la primera lectura, que el espíritu aleteaba, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, tener el espíritu, tener la gracia, tener el orden, tener la palabra, nos permite poder caminar sobre el desorden, para no ser arrastrado. El problema es cuando yo veo más lo que estoy, no, es que empiezo a verme a mí, lo que ayer yo trataba de predicar sobre el egoísmo, el protagonismo, ¿no? Ser el centro. Cuando a Jesús, en el Evangelio de ayer, Señor, todos te están buscando, así como que ser protagonista, ser popular. Y Jesús no quiere ser popular. Jesús dice, vámonos a otro lado. ¿No? O sea, no le interesa la popularidad, le interesa otro aspecto más profundo. Pero bueno, no quiero retomar lo de ayer, pero sí se me hace interesante entender cómo en este pasaje
del Evangelio, Jesús, al salir del agua, ya hay ese orden, ya no hay esa situación de caos. Él viene como palabra de Dios, hecha carne, a volver a hacer la creación, pero no porque te va a cambiar el color de ojos y te va a quitar lo prieto, o te va a poner más güero, o porque te va a hacer más alto. No, no se refiere a una creación del cuerpo, se refiere a una creación de tu interior. Viene a recrearte, o sea, viene, lo que dice San Pablo, a hacer a un lado al hombre viejo para dar paso al hombre nuevo, al hombre renacido por el Espíritu. Y este hombre nuevo es precisamente el que quiere Cristo que nosotros le demos cabida. Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar, pues, con algunas manifestaciones de esta creación nueva. Los enfermos son sanados, los demonios son expulsados, pero tengan cuidado, podemos quedarnos con la creación o la recreación y caer en la idolatría. Muchos caen en la idolatría porque lo vemos en las religiones prehispánicas y en muchas otras, ¿no? Se adoraba al sol, a la luna, y los actos que Jesús viene a hacer, también podemos caer en esa adoración. Buscamos el milagro, buscamos la sanación como si fuese lo más importante, cuando lo que viene a traer Dios es orden. No es lo más importante la sanación. Él viene a recrear, sí, al ser humano, pero desde dentro, donde la palabra ponga ese orden. Y si el ser humano, aunque tenga 20 personas cuidándolo a él y viendo para que no peque, pues si no pecas de afuera, pecas adentro. ¿Quién puede entrar en tu corazón? ¿Quién puede entrar en tu mente? Nadie. No estés volteando a ver a las mujeres, tienes que estar así. Pues no la volteo a ver, pero así de reojo. Si ustedes ven de frente, yo puedo ver ahorita aquí, que está aquí el ingeniero Beto. Veo la vela, veo la otra vela, veo la cámara, veo las lámparas, o sea, veo allá a Deyanira que está sentada, veo aquí a doña Perpetua y a otras personas, veo a estas señoras, pero estoy viendo de frente. ¿Pueden evitar que así esté baboseando? No, puedo, si mi mente, mi corazón no tiene la palabra, aunque supuestamente yo esté concentrado, voy a estar pensando en cosas que no debo de pensar. Claro, es necesaria la corrección, es necesario el aspecto externo. Hay que corregir a los hijos. Por eso a los hijos hay que formarlos desde pequeños. Qué difícil es querer formar a un adolescente, a un joven, a una disciplina que no tuvo en casa, que no supo tener. Y muchos papás, cuando conocen a Dios, quieren que sus hijos, ya nada más porque ellos se convirtieron, entonces sí, ahora sí, pues no va a ser tan fácil, porque no les enseñamos desde pequeños. Pues muchas personas que entran aquí, y yo me incluyo, pues no estábamos en ese orden, no estábamos en no digo que ya estoy, o sea, si estoy predicando es porque me estoy predicando a mí mismo. Nunca, y espero no hacerlo nunca, no me pongo como ejemplo, no lo soy, no soy ejemplo a seguir, pero sí predico lo que el Señor me pide que predique. Pero bueno, entonces en este sentido, qué difícil es poner ese orden si yo no dejo que la palabra entre. Ahora entiendo más por qué mi afán de que cuando se venga a misa se escuche la palabra, se medite la palabra. Aunque el padrecito no predicara, aunque el padrecito nada más se leyeran las lecturas inmediatamente, a veces yo hago eso. Me regañan a veces las monjitas, padre, ¿y por qué no predicó? Porque no tengo nada que decir. Yo no preparo las homilías. Lo que digo es lo que el Señor me va poniendo en el momento para hablar. Y yo prefiero hacerlo así, para que no quede duda de que yo soy buen predicador, yo hice esto, yo preparo. No, yo no preparo nada. Y ahorita en el programa yo le decía a Madre Blanquita, cuando ella estaba leyendo la lectura, yo dije, es la creación, ¿y qué fregados voy a decir de eso? Así en mi interior, yo estaba diciendo, pues no tengo nada que decir. Y cuando empecé con la lectura, hagan de cuenta que empezó toda la creación, la palabra, y se fue dando. Pero qué difícil es cuando esa palabra no entra al corazón,
no entra a la mente. Entonces, yo lo digo esto porque es fácil culpar a otras personas de lo que yo no estoy haciendo o de lo que otros no quieren hacer. Si ya tienes conciencia, eres responsable de tu persona y no puedes echarle la culpa al que te violó, al que te traicionó, al que te mintió, al que te robó, al que mató. No, porque tú tienes que ser una criatura. Claro, no quiere decir que no va a doler eso, duele mucho y es así como que bien traumático, pero no podemos permitir que esto sea lo que determine mi vida. O sea, yo permito el caos, pues voy a tener caos. Necesito ser criatura todos los días, recreada por la palabra. Pero si yo no oigo la palabra, pues me conformo con que voy a misa el domingo y medio, pues más o menos puse atención, como a veces hago la broma, que desgraciadamente pasa. Ay, padre, estuvo bien bonita su prédica, ¿sí? ¿De qué se trató? No me acuerdo, pero me gustó. No te hagas tarugo, ¿sí? Entonces, deberíamos de buscar la palabra todos los días. Sería nuestro alimento diario. Platicando yo con una persona, yo le decía que pues ya tengo 12 años celebrando la misa, todos los días. Alguna que otra vez he fallado porque he viajado o algo. Y sí veo cómo la palabra ha ido penetrando. Miren, yo soy duro de corazón, duro de mente, soy, aparte de sonso, menso y soberbio y pecador, y tengo unas paredes de piedra, de mármol, de granito y de acero, pero la palabra de Dios ha ido poco a poco penetrando, poco a poco. Todavía tiene mucho trabajo que hacer en mi vida esta palabra, mucho. Pero he aprendido algo, no justificarme. Que si hicieron o no hicieron mis papás, que si hicieron o no hicieron mis formadores o mis superiores o mis fundadores, o si mis hermanos o hermanas de colegio, es mi responsabilidad. La palabra de Dios ha querido penetrar en mí y yo no la he dejado, porque desde que tengo uso de conciencia iba a misa, pero pues me echaba mi coyotino, platicaba. Y ya en el grupo juvenil y como ministro de la Eucaristía que estuve, iba a misa, pero no dejaba que penetrara. No entendía. Ahora lo voy entendiendo un poquito más. Voy como que digiriendo un poquito las cosas, pero, ay, híjole, digo, Señor, ¿cuánto me falta? Yo solamente le pido a Dios que si me voy a morir, que me muera en el frente de batalla. Yo sé que voy a seguir pecando, no me justifico. No sé en qué voy a pecar. Tengo una oración, bueno, no es oración, trato de hacer algo en las mañanas y siempre lo cargo aquí en mi celular. Y son aspectos prácticos que trato de hacer. Claro, me cuesta trabajo. Se los voy a compartir. ¿Cómo orar en las mañanas? Primero, dar gracias a Dios adorándolo profundamente por la gracia de haberme permitido conservarme vivo durante la noche. ¿Cuántos duermen y ya no se levantan? Es un milagro. Me despierto, doy gracias. Y si cometí un pecado en el día anterior y hice mi examen, de todas maneras, pedir perdón. Señor, mira, la regué ayer, hice esto. Lo ideal es que haya hecho mi examen de conciencia en la noche. Segundo elemento, tengo que ser, yo le llamo visionario. ¿Qué es un visionario? Es una persona que tiene una fotografía del futuro y lo vive en el presente para poder llegar a ese futuro. Entonces, ver, visualizar qué es lo que vas a hacer este día y qué situaciones vas a ir encontrando, ¿sí? Y qué tengo que hacer para ganar en este día la vida eterna. O sea, viendo hacia adelante. O sea, ¿qué es? Las cosas insignificantes. O sea, sabiendo tu ¿cómo se llama? Tu horario, pues ya no sé cómo se llama eso. Tu esquema del día, tus actividades, tu programa. Bueno, como lo que voy a hacer, me toca lavar, me toca planchar, me toca cocinar, me toca barrer, o me toca ir al taller o al laboratorio. No, lo que me toque hacer,
ver en esto, en cada uno de estos elementos, cómo puedo hacerlo para ganar ese día eterno, esa presencia de Dios, que va a ser muy interesante, ¿sí? Y tener el firme propósito, óiganlo bien, el firme propósito de todo lo que haga en ese día, ya visuales, sea para ganar la vida eterna. No por mí, sino por la palabra de Dios que habita en mí, que es la que me hace hacer eso. Entonces, hago de lo ordinario, lo hago extraordinario. Tercero, preveo en eso que ya hice, qué situaciones puedo encontrar de pecado. Ejemplo, voy a atender a una persona que me cae gorda, que me es incómoda o que me ha lastimado. Entonces, prever cómo evitar el pecado, dejarme llevar por lo que siento. Otro ejemplo, voy a tratar con una persona que es muy violenta, muy agresiva. ¿Cómo estar tratando de visualizar para saber enfrentar eso? Lo ideal sería estar siempre atento, por eso dice el Señor, velad y orad, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, resistirle firme en la fe. No, vivimos el diablo, pues como venga, pues, y pues estás mal preparado, te meten fregadazos y no sabes ni por dónde te llegó. Entonces, visualizarte en esa realidad, ¿sí? ¿Y qué situaciones de pecado puedes tener? Por ejemplo, los que toman. No, pues voy a ir a esta reunión, va a haber vino, tengo que estar preparado. Tengo el pecado de la lujuria, pues es que va a venir esta persona y siempre se viste así. Ay, Señor, permíteme que no la vea, prepara mi mente, para mis ojos, purifícalos para no caer en eso. No sé, son aspectos prácticos en donde tengo que prepararme. Y no solamente hacerlo así como que, bueno, ver todos los medios necesarios para poder enfrentar el pecado. Y el cuarto, reconocer que por más que tú quieras hacerlo, solo no puedes. Necesito humillarme delante de Dios. Señor, mira, no sé cómo vaya a darse esta reunión, esta persona me es incómoda, me molesta, pero solamente con tu gracia puedo hacerlo. O sea, en la humillación, en el reconocimiento de nuestra miseria, ¿sí? Digo así, humíllate delante de Dios y reconoce que por ti mismo no podrás hacer nada de lo que has resuelto, ya sea para evitar el mal, ya sea para practicar el bien. Y como si tuvieses el corazón en las manos, ofrécelo con todas tus buenas resoluciones a la divina majestad. Termino esto con una oración, ya es personal. Señor, he aquí este pobre y miserable corazón que por tu bondad ha concebido muchos y muchos buenos deseos, pero es demasiado débil e infeliz para realizar el bien que desea. Si no le otorgas tu celestial bendición, la cual con este fin yo te pido, Padre de bondad, por los méritos de la pasión, por los méritos de tu encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, a cuyo honor consagro este día y el resto de mi vida. Y también ahí invocar la intercesión de María Santísima, la intercesión de tu ángel de la guarda, y si tienes un santo patrono, bájalo también. Tenemos tantas herramientas, así que no los usamos, así están, pero no los sabemos usar. Entonces, creo que ya me extendí, ¿verdad? Bueno, al fin, como no estamos en radio, no hay problema. Y pues, aunque Beto y aquí se me están durmiendo, pero bueno, yo le echo ganas. Entonces, a donde llegaban los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Si tan solo dejáramos que la palabra de Dios nos toque, habría una nueva creación todos los días. No desesperarnos si pecamos. Vamos a caer, pero lo importante no es que sepas que te caes. Lo importante es que sepas que te tienes que levantar, porque Dios quiere hacer una creación nueva en ti todos los días. Pidámosle a Dios que a través de su palabra y a través pues de esta acción de su amor seamos recreados todos los días y que el caos que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en esos deseos, en esos juicios que hacemos de las personas, en esa soberbia en la que caemos, sean destruidos
El Señor quiere pasar sobre ese caos de tu vida en el que has caído, en ese desorden en el que hemos vivido, y empezar con su palabra a decir: separamos el día de la noche, haya semilla, haya vida, haya todo lo que el Señor vio, que todo lo que Dios había hecho era bueno. Aprendamos a adorar a Dios en toda su obra, en toda la creación. No adorar la creación, sino en la creación ver esa presencia amorosa, paternal, salvadora de Dios nuestro Señor. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en sus corazones.